¿Hasta dónde nos vamos a hacer cargo nosotros de los haitianos? ¿Los vamos a traer todos para acá? No. ¿Vamos a ir a intervenir a Haití entonces? No, no se puede, porque hay mafia y hay narcotráfico y otro. Entonces, ¿por qué tenemos que hacernos nosotros responsables de una situación que está ocurriendo en otra parte del mundo? Nosotros tenemos nuestros propios problemas. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Pero me podés definir zurdo de mierda? A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. Pero entonces dice, ¿cuánta plata ha invertido el gobierno de Chile para que esos vuelos se realicen? Cero. Cuando digo, ¿cómo se financia? Se pareciera querer generar la sensación de que el gobierno de Chile está financiando vuelos para que se vengan personas a nuestro país. ¿Cuáles son los vuelos que financia el gobierno de Chile? Cuando expulsamos a alguien. Y ahí entonces se financia un vuelo para expulsar a un grupo de personas y trasladarlo a su país de origen. Esos son los vuelos que financia Chile. Pero el Estado de Chile no financia vuelos desde el extranjero. ¿Vos crees que yo soy huevona? ¿Vos crees que yo soy huevona? ¿Qué está haciendo el gobierno para desincentivar esas llegadas? Y me permito preguntar lo siguiente, porque el director de Migraciones lo dijo en un programa de CNN, dijo, la resolución de Junji, que da prioridad a padres de migrantes, a migrantes, a hijos de migrantes irregulares en nuestro país, para ingresar a los jardines infantiles, financiados con recursos públicos de todos los chilenos, en primera prioridad, por sobre padres que tienen hijos incluso con discapacidad, presidente, nacionales. Depende del gobierno de turno. Y como depende del gobierno de turno, depende del presidente Boric. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. ¿Cuánto tiempo más tendremos que soportarlos? ¿Cuánto tiempo más los chilenos tendremos que soportar a un gobierno que todos los días nos roba la alegría? Y como les gusta a mis amigos del Partido Comunista y del Frente Amplio, Dios salve a Chile y que ya queda menos, así que a resistir estos últimos 364 días de este gobierno que le ha hecho tan mal a nuestra querida patria. Dios salve a Chile y que termine luego este mal gobierno. Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. ¿Qué está pasando con la migración haitiana en Chile? Una comisión clave del Congreso se reunió de urgencia, y lo que ahí se dijo revela mucho más de lo que imaginamos. Bienvenidos a Política Chilena, tu canal oficial de análisis político. Hoy te traemos un resumen detallado de la extensa y muy comentada sesión de la Comisión de Gobierno Interior. El tema central, la creciente preocupación por la llegada masiva de ciudadanos haitianos a nuestro país. En medio de la presión mediática y el debate ciudadano, distintas autoridades se presentaron ante los parlamentarios, el director nacional de Migraciones, el ministro Elizalde y representantes de la Policía de Investigaciones. ¿El objetivo? Explicar qué está pasando, por qué ocurre y qué medidas se están tomando. Pero, como ya es costumbre, lo que más abundó fueron las cifras y los reproches al gobierno anterior. Una escena repetida. Muchos números, poca claridad. Mucha culpa ajena, pocas soluciones concretas. A lo largo de la sesión surgieron preguntas clave. ¿Hay un plan serio para controlar esta situación? ¿Se están fortaleciendo los controles migratorios? ¿Quién asume la responsabilidad política de lo que está ocurriendo? Quédate con nosotros, porque esta sesión fue larga, intensa y llena de momentos que vale la pena revisar. Como siempre, su opinión es fundamental para enriquecer este análisis. A continuación, miremos un pequeño extracto del debate para luego dejar nuestros comentarios. Y recuerda, esto es Política Chilena, tu canal oficial de análisis político.
Empecemos. La orden del día tiene por objeto analizar el tema de reciente arribo a Chile de un número significativo de personas de nacionalidad haitiana, presumiblemente con fines de reunificación familiar, lo que estaría vinculado con el aumento en el último tiempo de comerciantes ambulantes en algunos puntos de la capital y en particular en la comuna de Estación Central, además de incidir en la demanda por educación, vivienda y salud, con el consiguiente impacto en las finanzas municipales. Para tratar estas materias se ha invitado al ministro del Interior. Muy buenas tardes, ministro Álvaro Elizalde, al director, general de la PDI, que está en su representación, la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Consuelo Peña, muchas gracias por estar acá, el jefe del Departamento de Policía Internacional de Aeropuerto, el subprefecto Rodrigo Naranjo, muy buenas tardes, el comisario Julio Cerda y el subcomisario Oscar Amador. Además está en forma telemática el alcalde Felipe Muñoz. Muy buenas tardes, alcalde. Y el director de Migraciones, el señor Taller. Muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Perfecto. Ministro, tiene la palabra. Para abordar la llegada recientemente en vuelos charter desde Haití. Se han hecho algunas referencias que esto tendría impacto en el comercio ambulante en algunas comunas de Santiago. Yo no sé de dónde se establece el link, salvo que eventualmente estas personas pueden ser de nacionalidad haitiana, pero no sé si existe el vínculo directo entre estos vuelos y el fenómeno al cual se hace referencia. Pero quisiera poner en perspectiva lo que ha pasado y los números. En primer lugar, hasta abril de 2018, fecha en que se creó el visto consular de turismo, las personas haitianas ingresaban a Chile con su pasaporte como turista y podían cambiar de categoría migratoria dentro de Chile. Eso cambió ese año. Y en ese contexto se creó una compañía aérea para hacer vuelos charter de Haití a Chile, lo que es el Latin American Wings. Y cuando las personas venían con carpetas completas con sus documentos, y ahí se planteó que podría tratarse de un sistema organizado para facilitar el ingreso de personas haitianas a Chile. Respecto de la cantidad de vuelos comerciales y el charter, la PDI podrá dar el detalle al respecto. No obstante, es necesario recordar lo siguiente, que entre el año 2018 y el año 2021 se otorgaron 200.000 visas a nacionales haitianos. 2018-2021, 200.000. Y entre el 2021 y el 2025 se han otorgado solo 24.000 y fracción. Esto porque, a propósito de estos vuelos charter, se da la sensación de que habría un gran flujo migratorio. Cuando si uno analiza las cifras, el mayor flujo migratorio se produjo en la primera mitad del gobierno anterior y no en la segunda mitad de dicho gobierno, ni bajo el gobierno del presidente Boric. Reitero las cifras, entre 2018 y 2021 se otorgaron 200.868 visas a nacionales haitianos y en el 2021 y el 2025 van solo poco más de 24.000. Sobre eso mismo, sí. Diputado González, sobre el punto. Muchas gracias, presidente. No sé si nos van a hacer llegar una presentación, alguna minuta, respecto a todo esto que se está planteando, porque para tenerlo por escrito, presidente, y poder hacer las comparaciones también. Gracias por tener una minuta antes de la próxima sesión. Gracias, ministro. Respecto de la población haitiana en Chile, estamos hablando actualmente de poco más de 188.000 personas, lo que representa casi el 10%, el 9,8% del total de migrantes residentes. Estamos hablando, obviamente, de residentes regulares. Esta cifra se ha mantenido estable desde el año 2018, más o menos, en que recibían aproximadamente 180.000, porque así como ha habido ingresos, ha habido egresos. Por tanto, en lo que respecta a la comunidad haitiana, no ha habido un incremento significativo en los últimos años. Son cifras importantes, estamos hablando de casi el 10% del total de migrantes residentes, no es una cifra menor, pero que ha estado relativamente estable en los últimos años. Y en lo que respecta a los meses que van de 2025, menos del 1%, solo el 0,3% del total de ingresos de residentes extranjeros corresponde a ciudadanos haitianos. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno bastante acotado. Según la estimación del 2023, solo el 1,9% de la población haitiana en Chile está en situación irregular.
Pero las cifras de población irregular son siempre cifras que no son del todo exactas, porque efectivamente la población irregular no toda necesariamente está registrada, pero estamos hablando del 1,9% de la producción que se hacía el año 2023. Esta es la única cifra que yo quiero señalar que no es del todo fiable, porque estamos hablando de información que no es oficial. O sea, si usted me pregunta cuántos son los haitianos que están regulares en Chile, eso se puede ver de forma inmediata. La proyección de los irregulares es una estimación y por tanto no es una cifra del todo exacta. Quiero hacer esa prevención. No obstante, obviamente sobre la base de esa proyección uno puede ver el impacto que tiene respecto de la población de extranjeros irregulares que hay en el país y por tanto también estamos hablando, en este caso estamos hablando de un porcentaje relativamente pequeño en relación a otras comunidades de migrantes. Y es lo relevante que la ley de migraciones contempla que las personas que tienen residencia definitiva en el país pueden solicitar visas de reunificación familiar para sus hijos menores de edad o adultos mayores dependientes. Y esta es la normativa que se habría estado aplicando respecto de los vuelos a los cuales se ha hecho referencia. Los residentes definitivos que solicitan estas visas de reunificación están radicados y por tanto tienen trabajo, han demostrado sustento económico, pagan impuestos y no tienen antecedentes policiales de ningún tipo. Por tanto, los requisitos que se establece para solicitar una visa de reunificación familiar es haber tenido una residencia previa temporal de al menos 24 meses, certificado de antecedentes penales apostillado del país de origen y sustento económico suficiente. Después contrato de trabajo, cotizaciones, una persona que eventualmente está cobrando la pensión en su país de origen, en fin, que acrediten que tienen ingresos para su subsistencia. Desde el 2022, el Servicio de Migración ha otorgado poco más de 70.000 visas de reunificación familiar, y aquí sí, en el caso de la comunidad haitiana, tiene un porcentaje importante, que es aproximadamente el 21%. Estamos hablando de aproximadamente 15.000. Bueno, además hace referencia a la crisis humanitaria y de seguridad que vive Haití. Tenemos más de 1.200.000 niños que viven bajo amenaza de violencia armada, 3 millones de niños enfrentan una crisis de seguridad alimentaria, pandillas que controlan aproximadamente el 85% del territorio de la capital, de Puerto Príncipe, que están reclutando a niños, eso de acuerdo a los informes que ha entregado UNICEF. Y no hay vuelos comerciales entre Puerto Príncipe y Santiago, lo que obliga a que se realice los viajes a una tercera ciudad y de ahí a Santiago, o eventualmente que se contraten estos charters para el ingreso de estas personas a nuestro país. Antes del ingreso al país, y esto lo va a corroborar la PDI verifica en el control migratorio que cada persona cuente con su visa de reunificación familiar y la documentación para entrar en Chile. Por tanto, este es un proceso que está arreglado en una ley que también se aprobó antes de la actual administración, con requisitos como señalado como residencia definitiva, sustento económico comprobado, ausencia de antecedentes policiales. Debe ser, al menos, corrijo, una residencia previa temporal de 24 meses, no necesariamente definitiva. El proceso, por tanto, se ajusta al marco legal vigente y se desarrolla dentro de los márgenes de una migración regular, segura y controlada. Siempre hemos dicho que el registro de los migrantes es una información clave para este proceso y, por el contrario, donde tenemos problemas cuando las personas no se registran, ingresan por pasos irregulares, porque eso es lo que hace muy difícil la fiscalización de todo tipo. Por tanto, en este caso en particular no se trata de una llegada masiva de migrantes haitianos en términos comparativos. Puede ser que efectivamente se hayan concentrado muchos vuelos en un tiempo relativamente corto, pero en términos comparativos respecto de otros fenómenos migratorios, y básicamente se trata de familias que solicitan y han obtenido la visa de reunificación, la que permite que sus hijos ingresen de forma regular al país, conforme a lo establecido en nuestra legislación. El gobierno del presidente Boric, usted sabe, ha fortalecido los controles de frontera, también el control migratorio. Los ingresos en pasos no habilitados se han reducido considerablemente. Ha sido para eso básico el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte. Eso no significa que estemos en los niveles que nos gustaría estar. Es decir, estamos mejor que hace un par de años atrás, pero todavía hay trabajo por realizar. Y obviamente todas estas medidas se enmarcan dentro de el objeto de promover una migración ordenada y regular. Respecto de las iniciativas legales en actual tramitación, debo recordar que hay una serie de proyectos que se han aprobado y otros que están
actualmente en tramitación. Hay uno que está en el Senado, en el segundo trámite constitucional, me puede corregir aquí el director de Migraciones. Para nosotros es fundamental que ese proyecto se apruebe. Ya, la Cámara ya hizo el trabajo, ya lo aprobó, ahí hay distintas medidas que nos parecen claves. Primero, se incorporan nuevas causales de prohibición de ingreso al país, se sanciona las incivilidades y es una causa para rechazar y revocar permisos de residencia. También se establece una norma que nos parece básica, que es que la ponderación de la vulnerabilidad se hace sobre parámetros objetivos entre nacionales y extranjeros y no estableciendo necesariamente una prioridad para un migrante, porque un migrante podría eventualmente estar en una mejor condición que un chileno que está, no sé, en situación de pobreza extrema, sin entorno familiar que lo cobije, etcétera, etcétera. Entonces, se hace sobre la base de parámetros objetivos, se modifican las normas de nacionalización, actualmente son 5 años de residencia, se amplía a 10 años de residencia definitiva y continuada, se establecen nuevas causales de rechazo, tanto para la carta de nacionalización como para la cancelación de la misma, que están vinculadas a lo que ya señalé, civilidades, la comisión de crímenes o simples delitos en un determinado tiempo, y esto es muy importante, se establecen sanciones a los medios de transporte. Esto me parece que es clave, porque se refuerza que las empresas de transporte internacional no podrán negarse sin causa justificada a trasladar a todo extranjero cuya expulsión haya sido decretada y a sus respectivos escoltas policiales, en el plazo y el lugar que se le fije y previo el pago del valor del pasaje correspondiente. Se sanciona también a las empresas de transporte y transportistas que conduzcan desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria. Las multas son más altas, de 25 a 50 UTM tributarias mensuales. Estamos hablando de 1.700.000 a 3.400.000 aproximadamente. Actualmente la multa es inferior, va de 683.000 a 1.360.000 pesos. Y se agrega un nuevo artículo 115 bis que sanciona a las empresas de transporte y transportistas que se negaren sin causa justificada a vender pasajes o trasladar a un extranjero expulsado con su respectivo escolta. Y se regula y sanciona la reiteración de la infracción. A nosotros nos parece clave contar con esta nueva legislación y por tanto esperamos que el Senado la apruebe con celeridad, a la brevedad posible, porque eso va a permitir que contemos con herramientas adicionales para hacer valer lo que es la política que Chile impulsa respecto de una migración que tiene que ser ordenada, que tiene que ser regular y conforme al cumplimiento de todos los requisitos que establece la ley. Eso en términos generales. Entonces, en resumen, tenemos efectivamente un porcentaje importante de visas en el tiempo de haitianos que se han acogido a la reunificación familiar conforme a los requisitos que establece la ley. La migración de la comunidad haitiana es ínfima en relación a otros ingresos que se han producido en el último tiempo, y la gran mayoría de quienes hoy día están en situación regular en nuestro país fue antes del año 2021. Estoy hablando de nacionalidad haitiana. Ya di cuenta de los números, que estamos hablando de entre los que ingresan y salen, una fluctuación que ha ido de poco más de 180.000 a 188.000 en condición regular. Eso es cuanto puedo informar, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro. Y le ofrezco la palabra. ¿Sí? Diputado, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que dentro de la exposición que hizo el ministro Lizalde, habla de que no hay vuelos comerciales entre Puerto Príncipe y Santiago de Chile. Dice que opera vía charter. Me gustaría saber quién financia esos charters, porque no lo dice en su presentación. Y lo otro, felicitarlo por el resumen que hizo del proyecto de ley que despachamos desde esta comisión, pero también contarle que aprobamos el derecho preferente de los niños chilenos en materia de educación, respecto de la preferencia que hoy día se está dando a los migrantes ilegales. Gracias, presidente. Ministro, por favor, tiene la palabra. Actualmente no hay vuelos regulares. Sí hubo el año pasado, me parece. Ahí la PDI podría dar el detalle. ¿Y quién paga estos charters? Los pagan las personas que son, como todos los vuelos, cuando alguien viaja, los pagan las personas que se suben arriba del avión. O sea, no es, podríamos decir, o sea, el Estado de Chile no compromete ningún recurso en la materia. No es que estemos incentivando a través de este vuelo de ingreso
de personas del extranjero y tenemos entendido que se financian a través de las personas que compran el respectivo pasaje. Eso. Pero la PDI podría dar más detalles, diputado, O sea, por su intermedio, presidente. Es que escuchemos a saber quién organiza el charter, porque son estos charters. Pero escuchemos a la PDI primero y después hacemos la ronda de preguntas, diputado, ¿le parece? No tienen la respuesta, entonces. ¿Ah? No hay respuesta al respecto. Es que prefiero que escuchemos al director de Migraciones, a PDI, a los invitados, y de ahí hacemos la ronda de preguntas. Sí, no, si yo entiendo, diputado, entiendo perfecto. Le doy la... Para saber quién organiza estos charters. Presidente, por su intermedio, quiero partir tal vez respondiendo su pregunta respecto de los antecedentes con los que nosotros como institución contamos. Quiero partir comentándoles de que son niños, niñas y adolescentes los que nosotros recibimos en el aeropuerto en razón de estas visas de reunificación familiar y con quien nosotros además tomamos contacto a posterioridad de recibirlos en el aeropuerto con sus padres. Hasta ahora la información que nosotros tenemos es que son ellos quienes cancelan los vuelos, sean de líneas aéreas o sean de charter. No tenemos información de que esos pagos aparezcan de otras personas que no sean quienes solicitan la reunificación familiar, presidente. Subprefecto, y se hablan de agencias que financian estos vuelos. Eso llama mucho la atención. Yo lo escuché en el aeropuerto cuando fui a hacer una fiscalización. Entonces, quizá Sí. que son agencias haitianas. Sí, sí, que, me gustaría en este punto, presidente, por su intermedio, hacer la exposición respecto de la información con la que como institución nosotros contamos, para de alguna manera explicar cómo se hace la recepción de estos niños, niñas y adolescentes que llegan al aeropuerto, ¿ya? Efectivamente estoy muy de acuerdo con las cifras que entregaba el señor ministro, son efectivamente las mismas que nosotros manejamos y tenemos respecto de la cantidad de personas que ingresan a través del aeropuerto internacional. Tengo en mi presentación también los hitos en específico que se dan desde el 2010 en adelante. Y respecto de eso, hacer la observación o la información respecto de la cantidad de personas que han ingresado, tanto adultos como menores de edad, el flujo migratorio que se da desde el 2022 en adelante, haciendo la observación de que del total de menores que han ingresado durante lo que va del 2025 son 2.350, esto en corte al 7 de abril, presidente. Todos ellos con una visa que es la que se otorga en la condición de esta reunificación familiar. Quiero en este punto, presidente, por su intermedio, dar a conocer a todos en la sala de que más de alguno de ustedes conoce la parte de ingreso de la construcción del aeropuerto. Nosotros como institución tenemos que asegurarnos de que cada uno de los menores que ingresen efectivamente den cumplimiento a lo que se solicita. Primero, lo que tiene que ver con la documentación. Esa documentación consiste en el pasaporte vigente, el estampado electrónico, el permiso notarial del padre, la madre o el cuidador, el certificado de nacimiento de cada uno de ellos. Un control regular de una persona que está haciendo ingreso al país tiene un tiempo aproximado. En el caso de los menores que ingresan en esta condición, a nosotros nos toma un tiempo más amplio.
porque tenemos que verificar todo eso y además verificar que la persona que dio la autorización notarial sea quien lo está esperando en el exterior del aeropuerto. Quiero dejarles en claro de que se trata de menores de edad. No podemos dejarlos solo salir del aeropuerto. Son de distintas edades, niños, niñas y adolescentes, que ingresan al país y que nosotros los entregamos directamente a la persona que dio la autorización para el ingreso. Se cuenta con documentación, como ya les mencioné, que certifica que corresponden a su familia y son a ellos a quienes son entregados. Con esto quiero dar a conocer a toda la comisión de que es por eso que se ha visto el aumento de tiempo respecto de la cantidad de niños que están llegando. Y eso tiene que ver con que pese a que nosotros disponemos de personal exclusivamente para la atención de ellos, demora más y puede que sea efectivamente más notorio. Pero tiene que ver con eso, con asegurarnos de que sean entregados a quien corresponde. Ahora, le mencionaba la cantidad de menores ingresados, la cantidad de adultos que han ingresado a Chile a través del aeropuerto son 1.251, no necesariamente asociados a esta reunificación. Y con estos datos que les estoy entregando, quiero sumar solo lo que tiene que ver con las líneas aéreas que están trayendo al territorio nacional a estos menores de edad. Durante el año 2024 son solamente asociados a la línea Arajet, que es una línea aérea comercial, y este año han ingresado un total de 20 vuelos, de los cuales 10 son de Arajet y 10 asociados a los charters. Uno de ellos de nombre Gallister y el otro de nombre Aruba. 20 vuelos solo en el 2025. Solo en el 2025. Son 10 charters, ¿ya? Ahora, efectivamente estos vuelos, independientes de, son líneas que hacen una escala, porque Puerto Príncipe tiene su aeropuerto cerrado, presidente. Ahora, respecto de la consulta de Estación Central, si me puedo referir, durante el año nosotros hemos realizado como institución 11 fiscalizaciones específicamente en Estación Central, en los cuales se ha fiscalizado 450 extranjeros. De ese total, 221 han generado denuncias por su condición irregular en el país. De esos 221, solo 8 son ciudadanos haitianos, presidente. 8. Ahora, respecto de ingresos irregulares específicamente en el norte del país, no hay datos durante el año de ingreso de personas haitianas por el norte en condición irregular, presidente. Esa es la información. Muchas gracias, subprefecto. Le doy la palabra, ministro, tiene la palabra. Lo que pasa es que, como podrá verse, si vemos el flujo global, estamos hablando de un porcentaje ínfimo. Por eso señalé que si uno analiza lo que han sido los flujos migratorios hacia Chile, el flujo migratorio desde Haití fue muy fuerte y se concentró en años anteriores. Y lo que hoy día tenemos es el efecto de la aplicación de la ley respecto de la reunificación familiar, pero no estamos hablando de un flujo que tenga un impacto relevante dentro del flujo migratorio que existe hacia Chile. Eso es lo primero. Lo segundo, que la línea Arajet me parece que viene de República Dominicana, ya es regular. Y Gallister y Aruba, estos vienen desde Puerto Príncipe, y creo que Aruba incluso hace escala en Colombia, Perú. Obviamente, ¿quién paga ese pasaje? La persona que compra el pasaje. Pero estamos hablando también en términos generales de un número que es relativamente acotado. Ahora, ¿por qué llama la atención? Porque al tratarse de charter, obviamente, eso genera más atención que si fuera un vuelo comercial. La pregunta es, ¿por qué es charter? Precisamente porque no existe vuelo directo desde Puerto Príncipe. Y por tanto,
va haciendo distintas escalas y efectivamente se determina que vienen desde Puerto Príncipe. En el otro caso van a República Dominicana y toman el vuelo entre República Dominicana, o van a Colombia, Panamá y toman el vuelo desde Panamá. O sea, ha llamado la atención eso. Y eso genera la imagen de que se trataría de una oleada migratoria significativa, que en términos estadísticos no lo es, tal como lo he señalado. Eso no significa que no tenga que ser observada, ni que tenga que exigirse el cumplimiento de todos los requisitos que establece la ley en el caso de que se aplique la visa de reunificación familiar. Pero ha llamado más la atención que otros flujos migratorios de otros países que desde el punto de vista estadístico hoy día son más relevantes. Por eso me parece que es clave tener a la vista la cifra que señalé respecto de que la comunidad haitiana en nuestro país era de poco más de 180.000 personas y hoy día es de 188.131. En términos de stock, es un porcentaje importante. Estamos hablando casi del 10% de las personas migrantes residentes regulares en Chile, pero el flujo se produjo hace ya muchos años. El flujo masivo se produjo hace muchos años, no es un flujo relevante en el último tiempo. Lo que sí ha habido, porcentualmente importante, es la reunificación familiar, que es el efecto del flujo masivo que se produjo antes, y corresponde a poco más de 15.000 personas, que es el segundo porcentaje más relevante después del venezolano. En el caso venezolano, entre el año 2022 y 2025, estamos hablando del 36,6%, en el caso haitiano estamos hablando del 21,6% de las visas de reunificación familiar. Pero si comparamos los flujos, entre el año 2018 y el año 2021, Venezuela, 428.000 y fracción, Haití, 200.000. Después vamos al año 2022 al 2025, Venezuela, 181.000, Haití cae a 24.000. O sea, entre el 2022 y el 2025, el impacto migratorio que tiene la migración desde Haití es mucho menos relevante que la de otros países. Ahora alguien dirá, bueno, son 200.000 y 24.000, y usted me dice que hay 188.000, porque son los que entran y salen. Cuando hablamos de flujo migratorio, no todos necesariamente se quedan en el país. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Diputada Musante, tiene la palabra. Es que yo lo que quería hacer era escuchar a todos los invitados y después hacer las preguntas, pero... Sí, pero sí, prefiero para poder hacer la ronda de preguntas a los que tienen inconveniente. Director, por favor, tiene la palabra. Y después el alcalde de Estación Central. Gracias, señor presidente. La verdad que luego de la presentación del ministro y de la prefecta general, subdirectora Consuelo Peña, difícil poder agregar algún otro dato adicional, porque ya lo han dado con total detalle. Por parte del Servicio Nacional de Migraciones nos toca tramitar tanto las residencias definitivas como las residencias temporales, dentro de las cuales están ciertamente las de reunificación familiar. ¿Ya? Son estas últimas, en general, residencias que se solicitan o desde fuera del país o desde dentro de Chile. Eso establece nuestra norma. ¿Ya? El artículo que establece la posibilidad de solicitar reunificación familiar es el artículo 19 de la ley 21.325, que establece que los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o aquella persona que mantenga relación que de conformidad al derecho aplicable produzca los efectos equivalentes al matrimonio. Padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros, menores de edad de 24 años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal, debiendo el Estado, leo textual el artículo, promover la protección de la unidad de la familia, y en su inciso segundo, el artículo 19, establece que las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitan de manera prioritaria. Esa es nuestra ley. Luego, el artículo 70 del decreto 177, que fija las subcategorías de residencia temporal, establece en su número 1, extranjeros, como una de las categorías, la primera categoría de residentes temporales, extranjeros que acrediten vínculo con chilenos o con residentes definitivos. O sea, la reunificación familiar se realiza sobre la base de familias chilenas o sobre la base de familias que el solicitante, el tercero solicitante, padre, madre, cuidador, etcétera, tiene residencia definitiva. Por lo tanto, estamos hablando de un flujo de familias que ya se encuentran en Chile, ¿sí?
que tienen algún miembro afuera y que lo reunifican. No es en este sentido estrictamente un flujo migratorio nuevo, sino que es un flujo de personas que ya están dentro de nuestro país que solicitan esta residencia. En cuanto a los requisitos para la reunificación familiar respecto de menores de 18 años, se solicitan por parte del Servicio Nacional de Migraciones, bueno, pasaporte, documento de identidad, certificado de nacimiento legalizado o apostillado donde se acredite o conste el vínculo del niño, niña o adolescente con el adulto responsable, sea su padre o su madre, y luego dentro del país, si es solicitada dentro del país, una declaración jurada notarial por parte respecto a que se tienen los cuidados de ese menor. En relación también a la ley de extranjería y migración, en cuanto a la obligación de las empresas de transporte, en su artículo 98, la ley 21.325 prohíbe que se traslade a personas sin la documentación que los habilita para ingresar al país. Cuando aquello ocurre, el Servicio Nacional de Migraciones, luego de recibir la denuncia respectiva de la Policía de Investigaciones, procede a multar a las líneas aéreas que incumplan esa normativa. Y respecto del ingreso de niños, niñas y adolescentes, la Ley de Extranjería y Migración en su artículo 28 establece que estos deben ingresar a Chile acompañados de padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado o con autorización escrita por uno de ellos del tribunal o la autoridad competente. Dicha autorización deberá estar legalizada, apostillada o bien tratarse de un documento reconocido como válido por la Autoridad de Control Fronterizo chilena, vale decir, la Policía de Investigaciones, como bien señalaba la prefecta general Consuelo Peña, subdirectora de la PDI. Respecto de las infracciones, la ley también establece multas para las líneas aéreas en cuanto al incumplimiento de estas normas, y como bien sabemos y como bien conoce esta comisión, el gobierno ha presentado un proyecto o un artículo, una modificación normativa respecto del incremento de las multas en el misceláneo para líneas aéreas que incumplan la normativa. Actualmente nuestra norma establece sanciones entre 10 y 20 unidades tributarias mensuales, ¿ya?, por infracción, y lo que se ha propuesto y lo que está ya en segundo trámite constitucional, como bien decía el ministro de Interior, un aumento de 25 a 50 UTM por pasajero, no por infracción. Entonces, vale decir, estamos trabajando también en esa dirección. El resto es información que ya ha transmitido, señor presidente, o el ministro o la subdirectora de la PDI. Muchas gracias. Gracias, director. Bueno, si usted quiere que sea ministro, yo no tengo ningún problema. Por la información, pero aquí está un gráfico que la línea roja es básicamente las dos comunidades que tienen mayor demanda de reunificación familiar hoy día, que son Venezuela y Haití. Entonces, si nosotros vemos el pic del ingreso de Haití se produjo el año 2018. Y la reunificación familiar es el efecto del aumento de las visas que se otorgaron en el pasado. Es un efecto derivado, producto de las normas que hay, donde efectivamente cuando se legisló en esta materia por el gobierno del presidente Piñera, se estableció algo básico, que es que ojalá las familias estén unidas, que los niños no estén en un país, los padres en otro, si los padres están acá, que los niños puedan viajar y puedan ser criados por sus padres. Entonces, podríamos decir que la reunificación familiar es el efecto del otorgamiento de residencias previas. Si uno reduce el otorgamiento de residencias previas, esto tiene un impacto de menores número de solicitudes de reunificación familiar. No sé si se entiende el punto. Entonces, si nosotros vemos, Haití estuvo disparado el año 2018, pero después cae. Y cae ya bajo el gobierno, el último año el presidente Piñera, 4.700, 6.700, 4.400 infracciones. Se mantiene muy bajo. A diferencia de lo que ocurre en el caso de Venezuela, donde hay fluctuaciones y ha estado en los números más altos. Si uno ve los números, el año 2018, 125.730 visas otorgadas a haitianos. El año 2025, a la fecha, 2.550. Hay una diferencia entre 125.000, lo que ocurría el año 2018, y las 2.550. Eso nada más, presidente. Muchas gracias, ministro. Le ofrezco la palabra al alcalde de Estación Central para terminar con los invitados y después empezamos la ronda de preguntas. Alcalde Felipe Muñoz, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por esta oportunidad, poder saludarlo a cada uno de ustedes, ministro, a los demás diputados y diputadas, también está el director, la subprefecta. Aprovecho de saludarlo y comentar un poco la
particularidad del caso de Estación Central, para nosotros es muy satisfactorio poder saber de que las cifras que se están manejando están en el marco de lo que permite hoy día la normativa y que este aumento no se trata de una llegada masiva, sino que más bien es algo que no se compara con lo que pasó en años anteriores, que eso sí es absolutamente reconocible, tal cual como lo comentaba el ministro Elizalde. O sea, estamos hablando de en ningún caso se trataría de una oleada, cosa que para nosotros es realmente satisfactorio. Sin embargo, Alcalde, alcalde, se escucha muy bajo. Espéreme unos segunditos que lo vamos a arreglar inmediatamente. Viene la gente de informática, se escucha muy bajo, entonces no se está entendiendo. No hay problema. ¿Se puede contar hasta 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un poquito más fuerte, yo creo, ¿eh? Hola, 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 ¿me escucha? Ahí sí, alcalde, ahora sí. Voy a hablar más fuerte entonces. Todo de nuevo, por favor, alcalde. Bueno, agradecer, presidente, esta invitación, saludar a los diputados y diputadas que se encuentran presentes, también al ministro, al director también, a la subprefecto. Contarles que para nosotros las cifras que se está comentando, para nosotros nos gustan mucho, teniendo en cuenta que no se trataría de una llegada masiva también de nuevos migrantes, sino que más bien se trata de este proceso, sería absolutamente marginal, cosa que para nosotros de verdad que nos estaba preocupando mucho, principalmente porque la distribución de migrantes, y más aún de aquellos que llegan de manera irregular, no se distribuyen de manera equitativa en las comunas. Entonces ustedes entenderán que comunas como Estación Central, como Santiago, como Independencia, y en el caso también de los haitianos de Quilicura, concentran una gran cantidad de migrantes, lo que también, más allá de todos entendemos el aporte que hacen los migrantes a nuestro país, sin embargo, aquellos migrantes que llegan de manera irregular, para nosotros se genera realmente un problema. Lo que estamos hoy día visualizando, y más aún con la cifra que presenta la subprefecto de la PDI, es la gran cantidad de niños también que están llegando. Entonces, cuando tenemos hoy día comunas como Estación Central, que es el caso que cuenta con la colonia más grande de venezolanos de toda la región metropolitana, y la tercera colonia más grande de haitianos, seguido de la comuna de Quilicura que les comentaba, y también de Independencia, para nosotros es un gran problema teniendo en cuenta la gran cantidad, por ejemplo, de guarderías infantiles de carácter irregular que tenemos. Frecuentemente aparece este alcalde junto con la alcaldesa Delfino o alcaldes de otros sectores del centro de Santiago, el cual estamos manifestando y lamentando que algún niño cayó de alguno de estos edificios a partir de que no existen las medidas de seguridad en estos edificios donde existe todo tipo de comercio, y en este caso la instalación de guarderías infantiles que responden a la falta de jardines que tenemos en el caso nuestro. A partir del aumento de población son cerca de 10 jardines infantiles que nos están faltando. Entonces, sin profundizar respecto a todas las mejoras que han estado conversando también con la Subsecretaría de Educación Inicial, principalmente para poder ver algún tipo de modelo quizás de educación no convencional para estos casos. En cualquier caso, sí nos está faltando en términos de equipamiento 10 jardines infantiles. El mismo hecho de que haya tanta informalidad, ustedes se pueden dar cuenta, y a partir de eso fue que el llamado que se le pudo plantear también al senador Bianchi y también al diputado Yarzo, respecto a que hemos visto el aumento en las últimas semanas respecto al comercio ambulante, específicamente de personas de nacionalidad haitiana que están en estos sectores que son más complejos, como en la Plaza Argentina, como en el sector de Toro Mazote, un fenómeno que nosotros estamos frecuentemente tratando de combatir. Sin embargo, nos llamó la atención precisamente que se trataran de personas haitianas que estaban ejerciéndolo. De ahí el llamado y que finalmente ustedes nos pueden también ilustrar de mejor manera. Lo que más nos preocupa, como les comentaba, que esta distribución respecto a la llegada, aunque sea marginal, respecto a nuevos migrantes, que se trata de un proceso de reunificación familiar, como ustedes lo comentan, nos interesa mucho también conocer si que efectivamente estas personas llegan con visa de trabajo, principalmente para no fomentar mayor informalidad de lo que tenemos hoy día en estas comunas, tanto del comercio ambulante, así como de las guarderías legales. Entonces, tendremos que buscar señores diputados y señoras diputadas, algún tipo de mecanismo que permita desconcentrar también la llegada de manera de poder absorber de mejor manera también en términos de equipamiento a las personas que están llegando a un país y también a estas comunas que ya se encuentran saturadas de personas. El caso de Estación Central es bien particular, ustedes lo conocen, una comuna que aumenta casi el doble en cantidad de habitantes en un periodo muy corto de tiempo, y que aumenta en cantidad de personas que no están registradas. Ustedes pueden ver que las cifras del censo que dan cuenta de 185.000 habitantes en Estación Central, con 7.000 viviendas que no fueron censadas.
solamente multiplicando por 3 dan cuenta que somos más de 200.000, cifra que eventualmente creemos que puede ser mucho más a partir de la tremenda informalidad de personas que no quieren ser, tener algún tipo de contacto con el Estado precisamente por la situación de irregularidad en la cual se encuentran. Entonces, eventualmente, comunas como la nuestra va a contar con una alta cifra negra y esto se traduce en que nos está faltando equipamiento para poder recibir a las nuevas personas que están llegando. Entonces, quisiera yo plantear al menos esa inquietud desde nuestra comuna. Nos preocupa mucho que esta llegada, aunque no sea masiva, si hay comunas que se están en este caso, perdón, la palabra que es recibiendo a esta gran cantidad de personas, sin contar, como les comentaba, con el equipamiento que nosotros hoy día necesitamos para poder recibirlos de buena manera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, alcalde Felipe Muñoz, de Estación Central. Y ministros, tienen la palabra. Sí, ¿cómo está, alcalde? Yo creo que el alcalde hace referencia a un tema bien importante. Hay comunas, o sea, está claro que el flujo migratorio en Chile estaba por sobre las capacidades de acogida que tiene nuestro país, principalmente por la crisis humanitaria que se produjo en Venezuela. Y eso ha generado un flujo migratorio en términos, digamos, absolutos y también relativos que no habíamos tenido probablemente nunca en nuestra historia, al menos durante el siglo XX y el siglo XXI. Y eso se ha traducido en que hay comunas en particular que han sido comunas de acogida de migrantes que no han tenido los recursos necesarios para satisfacer toda la demanda de determinadas prestaciones sociales que se deben otorgar. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Estación Central, en Independencia, Recoleta, la misma comuna de Santiago. Eso es evidente, que le cubre la AMPA, etc. Entonces, ahí tenemos un desafío que es bien importante, es un primer punto. Y un segundo punto dice relación con fenómenos delictuales asociados a la migración. Todos sabemos que la gran mayoría de las personas que migran son personas que están buscando un mejor porvenir y es gente honesta. Pero desafortunadamente también se ha producido, y ojo, no solo en la migración irregular. Si uno ve los antecedentes de quienes han participado en crímenes atroces en nuestro país en el último tiempo, algunos de ellos tienen situación migratoria regular. Lo que pasa es que no tienen antecedentes en su país de origen, pero han terminado involucrados con hechos delictivos condenables y lamentables. Entonces, lo segundo tiene que ver con fenómenos delictuales que están asociados a la migración. Y lo tercero tiene que ver con el negocio del tráfico de personas, que principalmente se expresa en el caso chileno a través del cruce por pasos no habilitados, en el caso de la frontera norte. Entonces, esos son tres fenómenos distintos. Pero lo que yo quiero señalar que es muy importante es que los flujos que tenemos hoy día de Haití no son relevantes en las cifras globales. Probablemente, como señalé, ha llamado la atención porque se ha hecho a través de vuelos charter, porque no hay vuelos directos entre Puerto Príncipe y Chile. Pero no son, podríamos decir, los flujos más relevantes que hoy día estamos teniendo. Y en segundo lugar, a propósito de las fiscalizaciones que ha hecho, a las cuales hacía referencia la PDI, estamos hablando también que los ciudadanos haitianos tampoco son una comunidad especialmente compleja desde el punto de vista de que hay una alta participación en hechos delictivos. A diferencia de lo que lamentablemente ocurre con otras comunidades, insisto, partiendo de supuesto, porque no hay que ser prejuicioso, que la mayoría de la gente es gente honesta que viene a trabajar y a esforzarse en nuestro país, que está buscando un mejor futuro, pero lamentablemente todos sabemos que hay bandas de crimen organizado que han operado en Chile con crímenes, con una cultura criminal que es distinta a la que había históricamente en Chile. Eso es muy importante porque las cifras indican que no es una situación especialmente compleja, ni es una gran demanda de inmigración la que hoy día se genera de parte de la comunidad haitiana, porque el mayor flujo se produjo, como lo señalé, el año 2018, 2019, por esos años. Algo que no está aconteciendo hoy día. Lo último, cuando una persona solicita la reunificación familiar es respecto de un chileno o un extranjero, perdón, de un residente extranjero, que puede ser también un chileno, que tiene que tener trabajo, que tiene que ser capaz de sostener a aquel con el que se pide la reunificación familiar. No es que el que viene de Haití tiene que tener un contrato de trabajo en Chile, no. Si son niños, sus padres son los que están en Chile y sus padres tienen que acreditar que tienen trabajo y se reunifica la familia. Así está concebida la ley. Si alguien tiene una diferencia con la ley, puede plantear una reforma, pero a nosotros nos parece que un principio básico es que los niños se críen en sus familias, con sus padres. Por tanto, la reunificación familiar permite finalmente que un niño cuyos padres migraron, que están instalados, que tienen ingresos,
que tienen como acreditar estos ingresos permanentes, bueno, hagan el esfuerzo por traerse a sus hijos para que sus hijos se crían junto a sus padres. Entonces, por eso digo, el que tiene que acreditar todos estos requisitos, particularmente el del contrato de trabajo y el de ingresos, es el extranjero o el migrante que está en Chile. El que lo recibe, como muy bien dice la diputada Ahumada. Él es el que tiene que acreditar ese requisito. Eso no opta que se haga revisión también de antecedentes, sobre todo si se trata de personas mayores de edad, del certificado de antecedentes penales que tenga su país de origen y que tiene que estar apostillado, como señalé anteriormente. Pero el ingreso lo tiene que acreditar el que está en Chile. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Yo tengo unas cortitas para hacerlas inmediatamente y bien preciso. De los 20 vuelos, directora, ¿son todos por reunificación o vienen también turistas haitianos de los 20 vuelos? ¿Y por qué el año pasado no hubo vuelos charter y este año sí? O sea, porque eso también hace ver que hay masivo ingreso. Segundo, ¿el gobierno coordina el arriendo de esto, de los charter o algo? Si bien lo financia la gente, ¿el gobierno tiene alguna participación al respecto? ¿Y cuántos vuelos más proyecta el gobierno? Porque claramente vimos, por ejemplo, el caso del alcalde de Estación Central, Chile no tiene las condiciones para recibir una nueva oleada, condiciones sociales como salud, como educación, como vivienda, que tenemos un problema grave. O sea, hoy día los niños chilenos están quedando, y lo exponía muy bien el alcalde de Estación Central, sin jardín, por las matrículas, o sin matrículas de colegio. En Lampa quedaron 3.000 niños sin matrícula el año pasado. Entonces, si bien queremos reunificar las familias, ¿tenemos las condiciones como país para reunificarlas? Esas son mis preguntas. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix, después la diputada Musante. Ahí sí. Gracias, presidente. Primero, en realidad tengo varias preguntas, como a todos los invitados, agradecer que estén acá, pero a mí me pasa que cuando leo la orden del día, no logro entender el sentido de la convocatoria. Y lo voy a decir por lo siguiente. Parte diciendo que va a analizar el tema reciente del arribo de un número significado de personas de nacionalidad haitiana, que presumiblemente tienen con fines de reunificación familiar. Ya nos han explicado que ese es el caso. Pero además, después vuelve acá y dice que lo estaría vinculado con el aumento en el último tiempo de los comerciantes ambulantes. Me saca de nuevo un tema que creo que no tienen que ver con el sentido de los viajes, ¿no? Como es muy difícil adentrarse en una discusión que presume cosas que, más allá de la realidad particular de la comuna de Estación Central, a la que también represento y conozco bastante bien, no es solo la única problemática que tiene Estación Central y Quilicura y Lampa, varias comunas de nuestro distrito, que comparto también con el presidente de la comisión, porque efectivamente solo algunas comunas han absorbido el flujo migratorio. Eso es cierto, porque las viviendas son más baratas, porque les quedan cerca sus lugares de trabajo, en el caso de Quilicura, por ejemplo, también. Pero analizar el arribo a Chile de estos viajes, pero vincularlos al aumento del comercio ambulante, quiero decirle, presidente, que es bastante creativo como está planteado, no logra como vincularlos porque sí. Lo que sí creo es que si estamos hablando precisamente de viajes que requieren previamente una coordinación desde el Estado, muy bien lo explicaban desde la PDI también, no estamos hablando en ningún caso de regularidad, estamos hablando todo el rato de viajes regulares, por tanto, creo que no cabe entrar en la lógica de que estamos fomentando una irregularidad. Y lo otro que me preocupa mucho, porque creo que al final se instalan algunas cosas que me preocupan de verdad, es que estos viajes son directamente los responsables de lo que está ocurriendo en algunas comunas. Claramente la comunidad haitiana, que no lo ha pasado bien en Chile, y por eso una cantidad importante de ellos se van,
no solo por el nivel de discriminación que existe con ellos, requieren juntarse con sus familias, requieren unificarse. Y eso es de derecho propio, ¿no? Y además, también entendemos, pero presidente, que los niños y niñas que vienen ahí necesitan los servicios que no todas las comunas están dispuestas a entregar. Obviamente, yo creo que mi pregunta va más bien enfocada a dónde se están hoy día los migrantes haitianos particularmente desarrollando en las fuentes laborales. ¿Dónde están? Si tienen ese dato en migración, ¿dónde principalmente ellos están hoy día con sus fuentes laborales? ¿En qué sector de la producción principalmente? Me gustaría saberlo, porque creo que también es importante identificar con ellos el lugar donde viven, pero además las condiciones en las que viven. Eso, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Musante. Diputada Musante. Ahí sí, gracias, presidente. Bueno, agradecer las exposiciones del ministro del Interior, del director de Migraciones, de la Policía de Investigaciones. Yo sí creo que esta convocatoria es muy pertinente, presidente, porque sin perjuicio de que nos confirman las autoridades que expusieron que se trata de ciudadanos haitianos que vienen por un proceso de reunificación familiar, yo sigo teniendo una interrogante y quiero presentarla para que la responda la autoridad que corresponda, presidente, y es por qué, si siendo la regla general de estos viajes de reunificación familiar que se practican a través de vuelos comerciales, ahora se realizan a través de los vuelos charter. Creo que eso es algo que no ha quedado 100% claro, sin perjuicio de que se explicó que existieron vuelos charter el año pasado y en años anteriores, pero lo que no me queda claro es si hubo un cambio en el criterio, en el conducto regular que se venía dando desde hace tiempo, que se utilizaran vuelos comerciales para pasar a utilizar estos vuelos que son más excepcionales y que al menos llama la atención. Eso como una primera cosa, presidente, y bueno, también obviamente no está de más hacer presente que esta comisión siempre va a estar interesada cuando existan ya sea procesos de reunificación familiar u otros que signifiquen una entrada de migrantes considerable a nuestro país, porque como bien lo decía usted anteriormente, nuestros servicios son acotados. No queremos que dentro de esas familias hayan adultos mayores que queden sin atención médica, ni niños que no puedan ir, por ejemplo, a la escuela por falta de cupo de plaza. Y por cierto, creo que es parte de nuestro deber y tarea parlamentaria poder colaborar también para que no se produzca un colapso de los servicios públicos. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputada Musante. Tiene la palabra el diputado Becker. 555.000, bien. Muy buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Saludar a las personas que nos han expuesto y agradecer este espacio. Bueno, sin duda algunas preguntas. ¿Hasta dónde puede Chile seguir soportando más inmigración? Porque nuestro director de inmigraciones, por su intermedio, presidente, ha dicho que solamente son alrededor de 3.600 personas adicionales. Pero yo he escuchado al alcalde y yo creo que sería bueno, por su intermedio, presidente, que el señor ministro del Interior, el señor director de Inmigraciones, escuche más a los alcaldes. Escuche más a los alcaldes, que son precisamente los que están en el terreno, los que están viendo los temas, porque es fácil desde acá, desde Valparaíso, decir que las cosas siguen igual con el tema del comercio ambulante. Tenemos problemas de la educación inicial a través de los jardines infantiles. Efectivamente, faltan jardines infantiles en cantidades importantes a nivel nacional. Hay niños que hoy día todavía, estando en abril, no tienen su establecimiento educacional para educarse. Efectivamente, presidente, hay niños de nacionalidad chilena, no sé si la ubican ustedes, es una nacionalidad de gente que vive aquí en el Pacífico, entre mar y cordillera, que no están siendo preferentes a la hora de ser elegidos para entrar a los jardines infantiles y entrar a la educación básica y media. Tampoco para entrar a los sistemas de servicios de salud. ¿Hasta dónde, entonces, la pregunta es, hasta dónde está Chile subvencionando dictaduras como la de Maduro, que hay muchos aquí, dentro de este mismo Parlamento, presidente, que defienden con mucha energía y mucha fuerza, defienden la dictadura de Maduro, la dictadura de Fidel Castro, y hoy día una situación en Haití que exactamente políticamente no sé qué es lo que pasa, pero hay una isla que está partida en dos a través de un río.
hay un lado que es República Dominicana, que tiene prosperidad, y Haití, que se están muriendo de hambre. ¿Hasta dónde nos vamos a hacer cargo nosotros de los haitianos? ¿Los vamos a traer todos para acá? No. ¿Vamos a ir a intervenir a Haití entonces? No, no se puede, porque hay mafia y hay narcotráfico y otro. Entonces, ¿por qué tenemos que hacernos nosotros responsables de una situación que está ocurriendo en otra parte del mundo? Nosotros tenemos nuestros propios problemas. 700.000, 800.000 viviendas en déficit. ¿Se ha hecho esfuerzo? Sí, se reconoce. Y en ese sentido creo que tenemos que seguir. Y el próximo gobierno va a tener que tomar la posta de buscar soluciones a los temas. Pero ¿hasta cuándo siguen llegando? Reunificación, no reunificación, amigos, amigas, amigues de alguien. No puede ser esto, presidente. Eso es lo que yo quería plantear y quiero decirle al ministro por su intermedio que escuche a los alcaldes. Los alcaldes hoy día están con problemas graves que están viviendo en los centros de atención de salud, en los establecimientos educacionales y en las calles que están absolutamente invivibles. Y efectivamente los haitianos no son tan conflictivos como los venezolanos, pero efectivamente lo que está ocurriendo es que son ellos los que actúan en tomas. Ya vimos el otro día una situación de desalojo y que los que salieron inicialmente a defender estos recintos que están tomados son precisamente personas haitianas. Y no quiero estigmatizar a nadie, solamente plantear un tema que es grave. ¿Hasta dónde nosotros vamos a tener que seguir recibiendo? Ahora Maduro hizo fraude electoral, va a seguir con su política, van a haber muchos más inmigrantes. Se lo dije por su intermedio a nuestro director Taller, se lo dije también lo que va a ocurrir con Colombia, porque el señor Petro está haciendo mal las cosas, porque está aplicando herramientas y ideas que están solo la pobreza. Y en ese sentido van a comenzar a llegar colombianos. ¿Cuántos colombianos vamos a recibir? ¿500.000? ¿Cuántos más venezolanos vamos a recibir? ¿Hasta dónde, presidente? No me quiero extender porque ya me quiere cortar el micrófono, pero aquí termino, presidente. Muchas gracias. Ya me sabe leer, diputado Becker. Tiene la palabra el diputado Borges y después el diputado Trisotto. Gracias, estimado presidente. Saludar a los ministros, director, la directora. Sí, a mí me llama la atención es que si es que el gobierno previó algo con este tema, que íbamos a tener una situación especial. Algo pasó. No fue normal la situación, porque si no, no estuviéramos en esta comisión extraordinaria. Entonces, yo no voy a andar mucho en el tema, porque ustedes ya dieron los datos, pero me gustaría primero saber si es que van a haber este año más reunificaciones en temas de personas haitianas, o niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántos más van a ingresar en este año? Y como dijo el ministro por su intermedio presidente, que este era un tema constitucional, porque así lo entendí, legal, es legal también que vengan, que tengamos la reunificación familiar de otros países. Y esa reunificación familiar la tenemos catachado de cuántas veces van a llegar, en algún tipo de charter, en alguna situación irregular, o ya tenemos el sistema, digamos, lo tienen ya previsto como gobierno. Si es que hay reunificación familiar, que no tengamos que hacer una nueva reunión extraordinaria para tratar un tema, sino que si es que ustedes nos entregan datos concretos hoy día, podríamos decir que es algo mucho más regular de lo que se creía, porque, vuelvo a insistir, de esto se tomó una situación que hoy día nos tiene en esta comisión, que ustedes están diciendo que es algo muy común, pero teníamos que tener más antecedentes. Gracias, presidente. Gracias, diputado Borges. Tiene la palabra el diputado Trisotti. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las exposiciones que hemos tenido, pero yo me sumo a que creo que es absolutamente atingente poder conversar esta temática,
porque representando una región como Tarapacá, con ciudades que hoy día efectivamente tienen una alta tasa de migración, mucha de ella derivada de los ingresos irregulares, principalmente en Iquique y en Alto Hospicio, creo que es un tema absolutamente atingente de poder conversar y aclarar por parte del gobierno. Y si bien acá estamos frente a una causa legal, porque no vamos a desconocer el artículo 19 de la ley migratoria, cosa que no nos gustó, por lo menos con el diputado Longton, pero que la verdad no tuvimos los votos para poder modificarlo en su minuto cuando se tramitó la ley migratoria, hoy día nos tenemos que hacer cargo de lo que está ocurriendo. Esta puede ser una causa legal de ingreso a Chile, pero que se suma a varias otras que tenemos de carácter irregular, toda vez que la crisis en la frontera y principalmente por Colchane está bastante lejos de poder ser resuelta. Y ahí viene mi pregunta. ¿Hasta dónde llega la información de parte del gobierno de Chile versus una facilitación o un incentivo? ¿Y por qué lo planteo? Porque cuando uno revisa la página web de la Embajada de Chile en Haití, primero se establece un instructivo para visas de reunificación familiar con todos y cada uno de los puntos que se deben de cumplir. Ahí viene mi primera pregunta de cómo esto se está haciendo cumplir de manera estricta. En muchos de esos puntos se habla de ministros de fe. Me gustaría que se aclarara quiénes son derechamente esos ministros de fe. Por ejemplo, la carta de reunificación familiar tiene que ser autorizada un ministro de fe. Me gustaría que acá se aclarara quién es, si es en Chile, si es allá, si se cumple con la normativa del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto del apostillado. En segundo lugar, todos los requisitos de que el solicitante tenga la permanencia definitiva. Eso es tarea también del Servicio de Extranjería y Migración, para que se nos aclare. Porque acá hubo una pregunta, por lo menos, que hizo en un inicio el diputado Fuenzalida y que la verdad no fue respondido. ¿Quién está organizando esto? ¿Quién lo está coordinando? ¿Esto es de parte del gobierno chileno? ¿Está asociado a cierta organización internacional? Porque yo sí tengo la respuesta que se deriva precisamente de la propia página del gobierno de Chile en Haití, que dice de manera textual: una vez que la persona tenga ya toda la documentación requerida, debe llamar por teléfono a la oficina en Puerto Príncipe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, entrega los teléfonos para las solicitudes de visa y la documentación requerida serán recibidas por esta organización internacional para las migraciones y posteriormente solo el Consulado de Chile en Puerto Príncipe va a tramitar esta solicitud. Por lo tanto, acá queda absolutamente claro que hay una coordinación con organizaciones internacionales. Por lo tanto, creo que acá se responde quién está organizando o está coordinando esto, que es derechamente el gobierno de Chile, conjuntamente con organizaciones internacionales. Y en tercer lugar, me gustaría se nos aclarara cómo se está exigiendo el viaje de niños. De acuerdo a cierta normativa internacional, tienen que venir acompañados de un adulto responsable. De hecho, a los ciudadanos chilenos, para poder viajar con nuestros hijos, cuando son acompañados únicamente con un solo padre, tiene que haber un permiso notarial de autorización de salida. ¿Esto quién lo está exigiendo? Ellos vienen con sus padres, ellos vienen con un tercero, y ahí viene mi pregunta. ¿Ese tercero cómo está entrando a Chile? Si no es el padre o la madre, ¿viene con una visa de turista? ¿Viene con otro tipo de visa? Eso también, ¿quién lo está chequeando? Y si además esto se está monitoreando para efectos de los cumplimientos de los plazos o que esta persona tenga que salir del país en los plazos establecidos en nuestra legislación. Y así como el señor ministro por su intermedio planteaba, por último, la importancia de la ley miscelánea, yo también quiero recordar que tenemos otro proyecto presentado, que es el 16265-06, del 4 de septiembre del 2023, que modifica precisamente el artículo 19 de la ley migratoria, donde se establece ciertas limitantes a los beneficiados de la reunificación familiar y que esta no pueda ser otorgada a personas que han ingresado de manera irregular a nuestro país. Me gustaría primero poder saber si es que el gobierno va a ponerle algún tipo de urgencia a la ley miscelánea y si habría algún interés también de poder patrocinar este proyecto. Y por último,
cuando me voy a la misma página de el gobierno de Chile, de la Embajada de Chile en Haití, se establece en el último inciso que anualmente se otorgará un máximo total de 10.000 visados de reunificación familiar. Me gustaría también saber si eso se refiere únicamente a nacionales haitianos o estamos hablando en términos generales, porque claramente si es solo de esa nacionalidad que se suman a varios otros, este país no tiene la capacidad de poder seguir recibiendo a tal número de personas con las graves consecuencias que tenemos en materia de salud, de educación, en materia carcelaria y lamentablemente también en materia de delincuencia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. Tiene la palabra la diputada Ahumada y después el diputado Lonto. Lo siento, diputado Lonto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar al ministro, al director de Migraciones, a quienes nos representan de la PDI también. Creo que es sumamente importante partir aclarando que acá nosotros no tenemos nada en contra de aquellas personas que vienen a nuestro país. El problema no es de ellos, el problema es nuestro. De ver cómo solucionamos esta situación, ya que, como bien se ha dicho, estamos con varias crisis. En Antofagasta, más del 42% sin matrícula. Entonces, cuando uno se pone a pensar el flujo que tenemos, principalmente de niños y adolescentes, mi pregunta primera es saber qué vamos a hacer con ellos. ¿Los vamos a tener en sus casas? O sea, además los hacemos entrar a nuestro país para vulnerarles sus propios derechos. Entonces me parece muy extraño. Quisiera, por su intermedio, presidente, que nos pudiera responder el director de Migraciones con respecto de qué ocurre con aquellas personas que no cumplen, es decir, no traen los documentos requeridos. Aparte de la multa que se le coloca, ¿cierto?, a la aerolínea, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cuánto tiempo tiene para devolverla? ¿Quién corre con esos gastos? ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Saber qué es lo que está ocurriendo. Las personas que están ingresando, que se van a reunificar, nosotros nos preocupamos efectivamente dónde están. ¿Están en un campamento? ¿Tienen trabajos regulares? ¿Cuáles son las condiciones? Porque, insisto, acá se habla mucho de los derechos humanos y qué derechos les vamos a entregar principalmente a esos niños que están llegando a nuestro país. Cuando tenemos crisis en educación, en salud, tenemos crisis habitacional, entonces no entiendo qué es lo que le vamos a dar, algo que han repetido varios diputados en esta sala. Bueno, lo dije, si es que tenían trabajos formales. Tampoco tenemos cupo en los jardines, y eso también es preocupante. Recién se hablaba de estos jardines irregulares donde han muerto niños. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pequeños? ¿Qué es lo que le estamos entregando? Voy a volver a insistir en eso y saber efectivamente el tema de los documentos. ¿Cómo chequeamos efectivamente que esa documentación es efectiva, es real? Porque sabemos muchas veces que ingresan con documentación que no podemos acreditar, no podemos tampoco saber si es que ellos tienen antecedentes. Entonces, efectivamente, ¿cómo es que estamos fiscalizando? ¿Cómo realmente estamos controlando de que el ingreso sea el correcto? Eso por ahora. Muchas gracias. Perdón. ¿Y quién paga los charters? Yo sé que lo han preguntado 10 veces, ustedes lo van a responder, pero solo para dejarlo de manera clara. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Ahumada. Tiene la palabra el diputado Lonton y después la diputada Pérez. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, director, a la Policía de Investigaciones, alcalde que está conectado también de Estación Central. Presidente, ¿sabes qué? Primero, establecer de que hay legítimas dudas respecto a el actuar que ha tenido el gobierno en relación a la migración haitiana. Y yo les voy a recordar un poco, hace algunos años, lo que pasaba con la migración haitiana. En el gobierno de la expresidenta Bachelet se instauró la famosa visa de turismo laboral. La famosa visa de turismo laboral permitió que más de 170.000 haitianos ingresaran desde el 2015 al 2017 en nuestro país, 2014-2017. ¿Y qué consistía esa visa? Que usted entraba como turista, venían con los sobres bajo el brazo, presidente, y se quedaban de manera permanente porque después pedían la visa laboral. Eso se instauró durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. Yo le pediría, por favor, director, que
Eso se instauró y permitió el ingreso a más de 170.000 migrantes que ingresaban engañando el sistema prácticamente, falsificando contratos, muchas veces exigidos por el empleador para que se quedaran. Eso permitió que ahora más de 180.000 haitianos estén pidiendo esta famosa reunificación familiar. Entonces, hay un tema de responsabilidad porque en la ley de migraciones, de hecho el ministro Elizalde era senador y esto se vio en el Senado, la izquierda insistió en mantener la visa turismo laboral. Y se sacó de la ley, la ganamos, presidente. Nos costó mucho, pero se ganó. ¿Qué instauró el presidente Piñera el año 2018? La visa para los haitianos. Es decir, que en el país de origen se tuviera que pedir visa, incluso si querías venir como turista a Chile. Un gran avance porque eso permitió disminuir el flujo de migrantes a casi 10.000 en el periodo del expresidente Piñera. ¿Y qué dijo el director de Migraciones? ¿Qué dijo el director de Migraciones a propósito de la visa al presidente Piñera, el ahora director de Migraciones? Instaurar el requisito de visa para los haitianos sería una irresponsabilidad. Entonces, permítame, presidente, tener legítimas dudas respecto a la sinceridad, la vocación de que no sigan ingresando ciudadanos haitianos de la manera como lo están haciendo, porque tenemos un director de Migraciones que quería que siguieran viniendo como turistas y se quedaran en nuestro país de manera permanente engañando al sistema. La visa de turismo permitió disminuir ostensiblemente la cantidad de haitianos en nuestro país y hoy día tenemos autoridades que no estaban de acuerdo con esa visa, por lo tanto es evidente que hay una contradicción entre lo que pensaban antes y lo que supuestamente están haciendo ahora para evitar ingresos absolutamente desproporcionados, desbordados de migración a nuestro país. Dicho eso, presidente, a propósito de los 3.600 que llegaron hace pocos días, ¿qué está haciendo el gobierno para desincentivar esas llegadas? Y me permito preguntar lo siguiente, porque el director de Migraciones lo dijo en un programa de CNN, dijo, la resolución de Junji, que da prioridad a padres de migrantes, a migrantes, a hijos de migrantes irregulares en nuestro país, para ingresar a los jardines infantiles, financiados con recursos públicos de todos los chilenos, en primera prioridad, por sobre padres que tienen hijos incluso con discapacidad, presidente, nacionales. Depende del gobierno de turno. Y como depende del gobierno de turno, depende del presidente Boric. Está bien, se dictó durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, presidente, pero depende de este presidente. Entonces la pregunta es, ¿por qué esa resolución que yo personalmente le entregué en la mano al presidente Boric no ha sido dejada sin efecto, presidente, a esta altura, que sin ninguna duda es un incentivo para que sigan ingresando de manera irregular, sigan ingresando a nuestro país, da lo mismo la vía? Por último, presidente, me representan fielmente las preguntas que han hecho los diputados que me han antecedido, particularmente el diputado Trisotti, cómo llegaron 11 charter a Chile, si no se revisó la forma de pago, la coordinación. 20. ¿Quién coordina? ¿Quién paga los charter? ¿Quién pide los permisos de vuelo? Y lo más importante, presidente, porque estas preguntas quizás van a la DGAC, es los requisitos que se establecen en el artículo 19 de la Ley de Migraciones, ¿con qué intensidad se piden? Porque una cosa es que se piden declaraciones juradas, que son muy fáciles de entregar, y otra cosa es que se pidan antecedentes apostillados como corresponde y con la exigencia que efectivamente esos antecedentes son fidedignos. Entonces sería bueno tener, presidente, en esta comisión todos los antecedentes que se solicitan, porque la ley dice una cosa, pero la bajada de esa ley en definitiva la aplican los gobiernos de turno con los reglamentos y con los funcionarios que están a cargo. Entonces, teniendo el antecedente que el director de Migraciones y quienes gobiernan hoy día estuvieron porque entraran los haitianos, incluso, presidente, fueron al Tribunal Constitucional, se lo comenté recién, con parlamentarios, muchos que están hoy día en este Parlamento. Entonces, permítame a varios parlamentarios acá, presidente, tener dudas respecto a la real convicción del gobierno en atención a controlar estos vuelos de haitianos o bien de cualquier otra nacionalidad. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Lonton. Tiene la palabra la diputada Joana Pérez y damos después la palabra a las autoridades para que nos puedan responder. Gracias, presidente. Saludar también al ministro Elizalde y también al jefe de Migración. Yo creo que sin duda que surgen hartas dudas y también entendemos que esto viene de una ley, ya, de la ley de migraciones, donde también nosotros tuvimos que recoger algunos principios, pero sin duda que creo que vale la pena analizar el funcionamiento de esa ley, porque nosotros cuando tuvimos el pic de población, ¿cierto?, haitiana, fue el 2016-2017,
y donde tenemos informes, ¿cierto?, que claramente llegó cerca de 200.000 personas, algunos salieron, pero lo que estamos teniendo hoy día son casi 5 años después, ¿ya? Porque en el fondo lograron su nacionalidad o completaron sus procesos y recién hoy día pueden pedir, según la propia ley migratoria, artículo 19, lo que es, ¿cierto?, la reunificación. Entonces, si nosotros tenemos cerca de un 11% del total de nuestra población extranjera, 11% haitiano, 32% y sobre eso es venezolano, hay que pensar que de aquí a 4 años más de los migrantes, eso dije, 11% de la población migrante, es que venía, lo anticipé antes, estoy hablando de los migrantes, solo población migrante. Muy bien. Entonces hay que pensar que el problema mayor no lo va a tener este gobierno, lo va a tener los sucesivos gobiernos que vuelvan a pedir después reunificación de venezolanos que probablemente llegaron a nuestro país y van a tener, porque ojo, que la ley habla hasta 24 años, ¿ya? Entonces estamos pensando que claramente, señor ministro, nosotros vamos a tener que revisar esta ley y a mí me gustaría que por lo menos tengamos y pidamos como comisión a la biblioteca que revisemos el detalle de lo que ha gastado cada ministerio, me refiero en este caso a Mideso, me refiero a vivienda, inclusive porque la gente también nos reclama, cuando tenemos tomas, nos dice, ¿y por qué les destinan a los migrantes? Y queremos saber si eso es verdad o no es verdad. Y a salud y educación y ministerios en detalle, lo que se proporciona al año por nacionalidad, principalmente en estas 4 o 5 nacionalidades, desde Venezuela hasta Haití, ¿cierto?, que son las que más porcentaje de población extranjera, para que quede tranquilo el ministro, tenemos, ¿ya? Porque efectivamente también me gustaría que la PDI nos hubiese ahondado un poquito más el cronograma de cuánto es el tiempo. Si está bien, voy a responder rápidamente, pero esta es mi primera y única intervención, señor presidente. Entonces le pediría que por lo menos me deje explayarme. Entonces, me gustaría que también le pudiéramos pedir a la PDI en otra reunión más detalle de cuánto es el tiempo, el plazo y los procesos que se demora en esto, porque nos interesa hacer evaluación desde la ley de migración. Y lo último, al ministro, hay una miscelánea que está todavía en segundo trámite en el Senado. Aquí han venido muchos ministros de este gobierno, porque han habido hartos cambios entre Interior, Sepres y otros, a decir que hay misceláneas. Y nosotros hemos avanzado así, pero quedan durmiendo en el Senado, ministro. Entonces nos gustaría saber que miremos un poquitito más la legislación, si es necesario hacer cambio al artículo 19, que estemos conforme a las reglas internacionales, pero que no se nos pase excesivamente la mano, porque quiero ser súper sincera y con esto cierro. Cuando legislamos, tuvimos una actual oficialismo, en ese minuto era oposición, que fue muy dura para revertir la mano, incluso quiso ir al TC para llevar los temas de reunificación y de otras materias. Entonces creo que hoy día, actualizando lo que nos pasa y que todo esto tiene efectos, me gustaría que pudiéramos hacer una revisión de verdad como comisión junto al gobierno, porque me imagino que también tienen, más allá de que son pro migración, también creo que hay una mirada un poco más a mediano y largo plazo, qué tipo de situación y déficit vamos a tener en distintas carteras. Gracias, presidente. Ministro, tiene la palabra para responder, por favor. Yo me refería a parte importante de estos temas en la primera parte. Y después se me hacen preguntas de lo que yo ya hablé en la comisión. Entonces, pido que por lo menos se tome, porque podría repetir todo de nuevo. Si ustedes tienen paciencia, lo repito. Pero parte de estas cosas las dije. Hice referencia a la ley, hice referencia a los flujos migratorios. Pero como no todos los diputados estuvieron en la primera parte, entonces hacen preguntas de lo que yo ya contesté. Y lo mismo pasó en la comisión pasada, presidente, se lo hago ver. Entonces, pido, así como yo vengo a esta comisión, un mínimo respeto, que le pregunten a su colega qué es lo que ya se habló, porque salvo que explico todo de nuevo. Pero, ministro, puede contestar las preguntas que no son punto, de la presentación. Sobre ese punto. Yo dije claramente, vamos con visas temporales otorgadas por periodos. Haitianos, 2018 al 2021, 200.868. Repito, 2018 al 2021, 200.868. Vamos al 2022 al 2025, 24.023.
estamos hablando de un 12% de lo que se otorgó en el periodo anterior. 12%. Entonces, también expliqué, a propósito de las visas de reunificación, que sí había un porcentaje importante de Haití, con el 21,6%. Son 1.475. ¿Sabe lo que ocurre, presidente? Es que encuentro increíble que uno da cifras y el debate se dé sobre la base de prejuicios, consignas y no de datos. Y cuando yo doy las cifras, que alguien se pueda molestar, con todo respeto. O sea, no sé por qué alguien se puede enojar con las cifras, si son cifras oficiales. Pero, ministro, con la corroborada por la institución respectiva. ¿Cuál es la proyección que van a llegar? Entonces, lo segundo, estamos hablando de entre el año 2022 al 2025, 24.023. Y de esas, 15.475 corresponden a reunificación familiar. Lo expliqué en la primera parte. Cuando usted otorga visas de residencia y tiene una ley que establece el principio de la reunificación familiar, después no se puede molestar porque como efecto derivado de las visas que se otorgaron en el gobierno anterior, se aplica la norma de la reunificación familiar bajo este gobierno. Entonces, si se otorgaron 200.000 permisos en su momento y 188.000, es lógico que va a haber reunificación familiar con un porcentaje menor. Pero es el efecto derivado de lo que se hizo antes. Entonces, vamos a las cifras duras, de nuevo, presidente. ¿Y cuál es la proyección? Ha habido 3 procesos de regularización importantes, al tiro, presidente, en Chile, 3. El presidente Frey, poco más de 22.000, la presidenta Bachelet, 55.000, el presidente Piñera, más de 300.000. Esos son los 3 procesos de regulación, de regularización de personas que o entraron por vía o por un paso no regular, o se quedaron más tiempo del que correspondía a su visa y por tanto quedaron en situación irregular. Son datos duros. Entonces aquí se repiten consignas respecto de prejuicios. Insisto, yo no interrumpí, presidente. Entonces vamos ahora... No, sí, aquí el presidente soy yo, perdón, ministro, pero insisto, porque, diputada, espérese un poquito. Ministro, por favor, si puede responder las preguntas que no están en la presentación. Los datos duros los tenemos y para evitar este problema quizás sería bueno traer un PPT que nos tienen que entregar. Y que los parlamentarios perfecto. Toda la sesión. Por eso, pero ministro, si nos puede responder, por ejemplo, el diputado Trisotti hizo una pregunta de la página de la embajada. Ya. Vamos por la pregunta. Respecto de los vuelos, estos no son vuelos organizados por el gobierno de Chile. No son vuelos organizados por el gobierno de Chile. ¿Cómo opera esto? Aquí hay tratados internacionales que establecen límite máximo de vuelos de un país a otro, y una aerolínea que tiene autorización para volar, obviamente, si es que no tiene demanda, no tiene vuelo, pero si es que tiene demanda, tiene vuelo, y lo puede hacer eventualmente a través de un vuelo regular o a través de un charter, y obtiene la autorización correspondiente. Pero entonces dice, ¿cuánta plata ha invertido el gobierno de Chile para que esos vuelos se realicen? Cero. Cuando digo, ¿cómo se financia? Se pareciera querer generar la sensación de que el gobierno de Chile está financiando vuelos para que se vengan personas a nuestro país. ¿Cuáles son los vuelos que financia el gobierno de Chile? Cuando expulsamos a alguien, y ahí entonces se financia un vuelo para expulsar a un grupo de personas y trasladarlo a su país de origen. Esos son los vuelos que financia Chile. Pero el Estado de Chile no financia vuelos desde el extranjero para traer personas a nuestro país. No sé si se entiende la diferencia. Excepcionalmente, cuando hay que repatriar restos de un chileno que muere en el exterior, o cuando hubo que rescatar a los chilenos que se encontraban en Israel a propósito de la situación en Gaza, el gobierno de Chile organiza charter a través de la Fuerza Aérea con el objeto de traer chilenos a un lugar seguro que es nuestro país. Entonces, lo primero que quiero despejar, porque pareciera que no quedó claro en la primera parte, se dio a entender como que el gobierno de Chile está organizando vuelos para que vengan personas de otros países a radicarse en nuestro país, y eso no es efectivo y opera bajo las normas, y cito, los tratados internacionales que existen y compañías que tienen autorización para realizar determinados vuelos, y deje hacer la que tiene que fiscalizar. Preguntaba la diputada Musante, ¿por qué charter? Bueno, probablemente porque desde Puerto Príncipe no hay vuelos hacia Chile. Y no hay vuelos no es porque no estén autorizados, es porque la situación política de Puerto Príncipe es tan compleja que muchas de las aerolíneas han dejado de volar desde Puerto Príncipe. Y por eso, en el caso de los haitianos, se trasladan a República Dominicana y vuelan a través de una aerolínea que parte desde Santo Domingo. ¿Ya? Respecto a la página web, bueno, ahí no sé si el director podría precisar algunas cosas, pero, y le voy a dar la palabra a él. Sí. Director, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente hay una noticia en la página
del gobierno de Chile del año 2020, del 11 de junio. No sé si esta es la referencia. A propósito del gobierno de Chile en Haití, debe ser esta la referencia, que dice 11 de junio del 2020, el gobierno de Chile estableció nuevos lineamientos a requisitos para solicitud de visas de reunificación familiar. Estos cambios y ajustes tienen por objeto simplificar los requisitos de la solicitud y tramitación de la visa de reunificación familiar, asegurando con ello un proceso más expedito en conformidad a la normativa vigente. Y luego señala la noticia del gobierno de Chile en Haití, insisto, del año 2020, del 11 de junio del 2020, la administración anterior. Se establece que anualmente, en esa época, 2020, se pronosticaba que se iban a otorgar 10.000 visas de reunificación familiar al año a ciudadanos haitianos. Eso en la administración anterior. Insisto, a propósito de la consulta del diputado Trisotti por su intermedio, señor presidente, entiendo que hay un convenio, que se hizo un convenio con la OIM en ese entonces, no sé si es del 20 o del 19, que la Organización Internacional para las Migraciones prestaba asistencia para la atención a público, dado este llamado, y dada la imposición, dado lo de las visas consulares que se estableció, las capacidades de los consulados evidentemente son limitadas y el convenio entiendo que apuntaba en esa dirección, insisto, un convenio de la administración anterior. A propósito de las consultas referidas a la verificación de la información en el Servicio Nacional de Migraciones, lo que hacemos fundamentalmente es revisar documentos, ¿ya? Revisar que estén, en el caso de documentos extranjeros, apostillados, ¿ya? Esto para toda visa, apostillados. Si hay convenio, en el caso de Haití no hay convenio apostillado, así que se pide legalización a través del consulado. El ministro de Defensa es el cónsul en Haití, quien legaliza, quien autoriza la situación y luego se pasa por la Cancillería acá en Santiago. Todo documento extranjero solicitado es o apostillado o legalizado. Y los documentos de identidad, evidentemente, están también nuestros funcionarios totalmente capacitados para revisarlo y para analizar si son verídicos o no. En cuanto a la pregunta por su intermedio del presidente de la diputada Mix, el 60% y un poco más, 63, 4% de la población haitiana reside en la región metropolitana, se desempeñan en labores como la construcción principalmente y servicios básicos, servicios más como limpieza, etcétera. Aseo, y hay un grupo también importante que está en la agricultura, ¿ya? Hoy día hay un desplazamiento en ese sector por parte de trabajadores bolivianos. A propósito del aeropuerto, claro, no está cerrado, como decía el ministro del aeropuerto, pero efectivamente el aeropuerto de Puerto Príncipe, efectivamente las líneas aéreas lo que no pueden hacer es contratar seguro para eso, entonces optan por no ir a ese aeropuerto. Finalmente, precisar una cifra. Hoy día no hay 180.000 personas, a propósito del comentario que realizaba el diputado Lonto, no hay 180.000 personas haitianas solicitando residencia de unificación familiar, y quisiera reiterar las cifras otorgadas a Haití en los últimos 3 años y lo que va ¿no es cierto?, del 2022 a la fecha, se han otorgado 15.000 en total. Esto representa el 20% de las visas de reunificación familiar. El 22 se otorgaron 1.700, el 23 se otorgaron 2.515, el 24 8.900 y el 25 van 2.200. La proyección, por lo tanto, de la llegada de personas con reunificación familiar está en esos números, en los últimos al menos, en los de este año. Los de este año son 2.200. Entonces, y eso está perfectamente en concordancia con los años anteriores. Y con esto termino, efectivamente, el volumen de visas que ha otorgado el gobierno del presidente Boric es muchísimo más bajo que el que se otorgó en gobiernos anteriores. Nuestra política nacional de migración establece de manera explícita que no se van a hacer llamados, ¿ya? Que entendemos como gobierno que no hay posibilidad hoy día de integrar a las personas a nuevos flujos migratorios, y que solo se van a tramitar, no incentivar ni hacer llamados las visas de reunificación, analizando su pertinencia y el cumplimiento ciertamente de los requisitos y aquellas que son efectivamente necesarias para los sectores productivos como el agrícola, en el caso de las visas bolivianas, y eso ha hecho que hayan bajado ciertamente las visas temporales otorgadas por parte de nuestro gobierno. Eso, señor presidente. Tiene la palabra.
Un punto que planteó el diputado Longton, que lamentablemente se ausentó, pero en Chile no existió esta llamada visa de turismo laboral. Lo que pasa es que en la antigua ley, una persona ingresaba como turista y después dentro de Chile podía cambiar su categoría migratoria. Esta ley es del año 75 y el reglamento del año 84, del siglo pasado. Eso cambió con la nueva ley. Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque en Chile lo que teníamos era una ley de extranjería, no teníamos una ley de migraciones. Porque efectivamente el fenómeno migratorio era escaso. Entonces finalmente era una ley que estaba concebida para una demanda migratoria muy reducida de personas que venían al país y estaban un tiempo, se iban, etcétera. Y eso cambió, dado los flujos migratorios que ha habido en América Latina, principalmente por la crisis humanitaria de Venezuela, que ha tenido una migración incluso superior a la guerra civil siria, y otros fenómenos migratorios de otros países vecinos, en el caso de Perú, en el caso también más distante de Colombia, que tiene que ver con situaciones económicas que han afectado a esos países y que tiene que ver con que efectivamente Chile es un país más atractivo por razones de nuestra economía. Lo tercero es que también hay determinados gremios empresariales que han sido explícitos respecto a determinados flujos migratorios que son necesarios para determinadas actividades productivas. Esto está todo combinado, pero los datos indican que el mayor flujo migratorio no se ha producido bajo el gobierno del presidente Boric. Pues yo entiendo que aquí se repiten muchas veces consignas o se hace referencia a lo que se dijo hace un par de años, y eso me parece lícito. Se hacen críticas respecto a lo que tal o cual sector político dijo cuando se discutió esto. Eso me parece súper lícito. Ministro. Pero lo que no corresponde es dar a entender que los flujos migratorios hoy día sean mayores que los que habían antes, porque las cifras indican lo contrario. ¿Los 20 vuelos que han llegado a Chile son de reunificación familiar o vienen turistas también haitianos? Hay personas como turistas y pueden venir reunificación familiar. Ahora, lo que pasa es que también en el caso de los turistas existen requisitos específicos respecto a Haití. Con esto cerramos. Ahí. En el caso, bueno, le hablé de 20, 10 son charter, los 10 son de reunificación y el otro es un vuelo comercial, presidente. Puede tratarse de cualquier. Perfecto. Y terminamos. Señor presidente, simplemente para poner en perspectiva el dato de los vuelos. Actualmente existen 3 vuelos diarios a Venezuela, 5 vuelos diarios a Colombia y 7 vuelos diarios a República Dominicana. El año pasado hubo más vuelos en el caso de Venezuela porque no estaban cortadas las relaciones. Como sabemos, si uno multiplica por día, son aproximadamente a Venezuela 1.000 vuelos al año, ¿ya? A Colombia 1.800 y a Dominicana 2.500. Entonces estamos hablando efectivamente de que el flujo por aeropuerto de personas desde Haití es una mínima parte, el 0,3%, por lo menos en el año 2025, de personas extranjeras residentes que han entrado y salido del país. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias y por haberse cumplido oficio a... Perdón. No. Por el gasto que tenía en migrantes, separando tomemos el acuerdo para enviar el oficio. Sí, se lo puedo precisar, pero lo dije en... Sí, es para ver los gastos por ministerio por los migrantes. Y el ministro, no sé, para la otra vez que nos informen qué va la ley migratoria, si va a tener urgencia el gobierno o no, la miscelánea. Por haberse cumplido, sí. Urgencia, suma urgencia, o sea, debería ser despachada dentro de 15 días y la tiene hace muchos meses. Es una prioridad para nosotros. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Desbordado de haitianos a nuestro país que fue denunciado por el senador Bianchi. Yo lamento que el ministro Elizalde venga a mentir a la comisión y venga a mentir tan descaradamente, alterando y manejando las cifras a su antojo. Yo le quiero recordar al ministro Elizalde que la regularización del gobierno Piñera fue producto del desastre que generó el gobierno de la expresidenta Bachelet, que él participó con la visa de turismo laboral que permitió que más de 170.000 haitianos ingresaran a Chile y que hoy día están pidiendo reunificación familiar. Es decir, una crisis en la cual él participó. Y por otro lado, quiero recordarle al ministro Elizalde que él era de los principales impulsores para que se detuvieran las expulsiones de nuestro país, presentando proyectos de resolución para que eso ocurriera durante el gobierno del expresidente Piñera. Entonces, que no venga a dárselas de una
blanca paloma de que está haciendo todo lo posible para que las expulsiones o bien controlar la migración irregular, cuando claramente quien no tiene la convicción para aquello, quien hizo exactamente lo contrario en el pasado y que ahora viene a dar cifras como si estuviera todo bien y que el gobierno hubiera hecho mucho en aquello, la verdad es que no es solo poco creíble, sino que derechamente es una mentira. Y yo le pediría al ministro Elizalde que fuera sincero con la ciudadanía respecto a sus posiciones pasadas y la posición que tuvo incluso el director de Migraciones. Que recordemos que cuando el expresidente Piñera instauró la visa para haitianos, es decir, que cualquier haitiano que ingresara a Chile tuviera que pedir visa en su país de origen y no ingresara con un sobre bajo el brazo, como hacían durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, el director de Migraciones dijo que era una irresponsabilidad. Entonces, legítimamente nosotros dudamos de la convicción de este gobierno, del ministro Elizalde y del director de Migraciones para efecto de controlar este desborde migratorio que el país ya no resiste más. Entonces, que venga a la comisión a dar cifras como si estuviera todo bien y pegarle al gobierno anterior en atención que él hizo lo imposible para que las expulsiones no se concretaran, me parece de un descaro absoluto. Y más encima que venga a faltar el respeto a los diputados respecto a lo que pueden o no pueden preguntar, me parece que excede sus atribuciones y se olvida que él en algún momento también fue parlamentario. Por lo tanto, le pido que mientras él esté en el Congreso, tenga respeto por los parlamentarios que están haciendo legítimamente preguntas a un gobierno que ha sido incapaz de controlar la migración irregular y la migración descontrolada que está ingresando y haciendo agua por todos lados en nuestro país. Dios salve a Chile y que termine luego este mal gobierno. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender las diferentes perspectivas y propuestas en discusión. Recuerden que su opinión es importante y es fundamental informarse para tomar decisiones bien fundamentadas sobre los temas que afectan a nuestro país. Nos despedimos por ahora, pero nos veremos en el próximo video con más temas de interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Esto es Política Chilena, tu canal oficial de debates y política. Como siempre, agradecemos tu preferencia. Hasta el próximo video.